Espera. Antes de que veas este video, necesito que entiendas algo que pasó hace 48 horas en Davos, Suiza, que tiene a toda la industria cripto dividida. No es una batalla de palabras, hermano. Es una batalla de infraestructura. Y el resultado va a definir si XRP, Ethereum, XLM o algún otro token domina el futuro de las finanzas globales. En 72 horas, 3 gigantes de la industria revelaron sus visiones. Vamos a hablar de Brian Armstrong, de Brad Garlinghouse y de Larry Fink en ese video. Quédate hasta el final para entender todo lo que está pasando allá en Davos. Brian Armstrong de Coinbase dice una cosa, Brad Garlinghouse de Ripple dice otra completamente diferente y Larry Fink de BlackRock acaba de cambiar el juego completamente. Hace 48 horas Armstrong retiró el apoyo a la Clarity Act. Hace 36 horas Garlinghouse predijo un all-time high para Bitcoin en el 2026. Y hace 24 horas Fink dijo que necesitamos una sola blockchain para todo. Y aquí está lo que nadie está diciendo. Los tres tienen la razón. Y los tres están peleando por ganadores diferentes. Mira, necesito que entiendas que Davos 2026 ha sido diferente. Por primera vez en toda la historia del Foro Económico Mundial, dedicaron 2 paneles de alto nivel exclusivamente a blockchain y a criptografía. No fue un panel secundario, fue main stage, en el tope. Todo el mundo, literalmente, todo el mundo estaba pendiente. Pero antes de seguir, te invito a que me regales un like, comentes sobre Davos, sobre el Foro Mundial y compartas este video. ¿Sabes lo que significa todo esto? Que ya no estamos en la pregunta si existirá el cripto. Estamos en quién controla toda la infraestructura. El mercado de stablecoins alcanzó ya los 289 billones de dólares en octubre del 2025. Crecimiento de más de 42% año sobre año. Esto no es especulación retail. Son instituciones reales integrando blockchain en sus operaciones centrales. 200 empresas anunciaron integraciones de las stablecoins. Infraestructura cripto para 5 de 20 bancos principales mundiales. JP Morgan, State Street, Citi, el NYSE, todos moviendo activos digitales en vivo. Ahora, un país como Bermuda dice que es la primera economía totalmente on-chain. Y aquí está lo que es crítico. Antes de Davos, todos hablaban de blockchain. Después de Davos, todos preguntan ¿cuál blockchain? Porque eso determina todo. Empecemos a hablar de Brian Armstrong. Este tipo es un iconoclasta. Armstrong dice algo radical. Todo debe ser tokenizable. Todo. Y sin intermediarios que extraigan las ganancias. Su posición es pura lógica. Coinbase mantiene 100% de reservas del dinero de usuarios. No es como un banco tradicional que usa fractional banking o bancarización fraccional. Entonces no hay riesgo de bank run, de salida de dinero de los bancos. Por eso no necesita licencia bancaria. Está regulada por la SEC, la CFTC y tiene charter de confianza nacional. Punto. Pero aquí viene lo más importante. Brian Armstrong ve el futuro como un marketplace abierto, donde cualquier token compite. Bitcoin, Ethereum, XRP, XLM, USDT, USDC, todos en pie de igualdad. Y el mejor es el que va a ganar. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos tradicionales odiaban eso y metieron presión en la Clarity Act para restricciones. La Clarity Act original incluía una limitación en las tasas que se dan para las stablecoins. Quieren que los bancos controlen todo eso. La expansión de poder de la SEC. Volvemos al caos regulatorio. Recuerden nada más lo que le pasó a Ripple. Restricciones para DeFi. Hace imposible innovar. Ventajas competitivas para los bancos. Claro, mata toda la innovación. Y Armstrong dijo, yo no puedo apoyar eso. No tengo tolerancia por eso. Creo que es inamericano, hace daño a los consumidores. Fue a Washington, D.C., se reunió con senadores, metió presión públicamente y prácticamente mató la Clarity Act como estaba escrita. Pero aquí está lo interesante, mi hermana. Armstrong es puro en su visión. Cree que la competencia abierta es mejor que cualquier regulación específica. Es como si creyera en el darwinismo del mercado cripto. Ahora, pasemos a hablar de Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple. Claro, espero que lo sepan. Este tipo es completamente diferente. Ripple sufrió durante 5 años una batalla legal. 5 años. ¿Sabes qué es eso? Pues enseña muchísimo, enseña pragmatismo. Su mensaje es la Clarity
acaba con el caos. La perfección es enemiga del bien. Lo que dice es genial. Él es como, mira, los gobiernos necesitan soberanía monetaria, lo entiendo, pero los mercados privados también pueden existir. Su visión es de puentes, de conectar finanzas tradicionales con confianzas y con finanzas descentralizadas, no competencia, sino colaborando, colaboración total. ¿Cómo lo quiere hacer? A través de infraestructura, a través de XRP Ledger, a través de protocolos que conectan bancos centrales, bancos privados y todos los mercados cripto. Y aquí está lo que Armstrong no está diciendo. En el 2025, activos tokenizados en XRP Ledger crecieron nada más y nada menos que 2.200%. No es un error. En un año crecieron 22 veces más. ¿Por qué? Porque las instituciones están usando esta infraestructura. No es especulación en el retail. Estamos construyendo puentes entre las finanzas tradicionales y las descentralizadas. Lo hemos visto, sí señores, hemos visto todas las compras que han hecho. Galley House en el foro del 2026 lo ha sacado del estadio. Eso significa que mientras que Armstrong está peleando por un campo de juego abierto donde muchos ganan, Galley House está construyendo la infraestructura que conecta ambos mundos. Y XRP es el token de toda esa infraestructura. Pero escúchame bien, en geopolítica y finanzas, quien controla la infraestructura, controla el valor. Ahora hablemos de BlackRock. Larry Fink no es un crypto bro, no es bancario tradicional, es algo muy diferente. Es el hombre que controla más dinero que el PIB de la mayoría de los países del mundo. Y hace 48 horas en Davos, Larry Fink soltó una bomba. Dijo, "We need to move very rapidly with tokenization on one common blockchain". ¿Cómo se traduce? Necesitamos movernos muy rápidamente en la tokenización con una sola blockchain en común. Una sola blockchain en común. One common blockchain. ¿Sabes lo que esto significa? Fink está diciendo que el futuro no es una batalla entre las cadenas, es una convergencia en una sola. Y Fink fue específico. BlackRock dice que más del 65% de todos los activos tokenizados mundialmente están en Ethereum. ¿Eso es casualidad? No, hermano, eso es evidencia. En marzo del 2024, BlackRock lanzó Build, su fondo tokenizado de dinero. ¿En qué blockchain? Pues en Ethereum. Primariamente en Ethereum, también en Binance Smart Chain, en Solana, en Aptos, en Avalanche y en Optimism. Pero Ethereum es la casa de todo. ¿Cuál es el balance de Build? Build tiene en Ethereum más de 600 millones de dólares, en BNB Chain más de 503 millones de dólares y en otras cadenas 50 millones combinadas. Fink está literalmente haciendo lo que él dice. Ethereum es el peaje de la tokenización. ¿Qué es un toll road o peaje? Es como una carretera. Cada vez que más capital se mueve entre dinero y acciones y bonos, pasa por Ethereum. Ethereum colecciona todos los gas fees o los peajes. ¿Y quién se beneficia? Pues obviamente que nuestro amigo Vitalik Buterin con su red de Ethereum. Pero aquí está lo interesante. Fink nunca dijo específicamente Ethereum, pero su acción está gritándolo. BlackRock está usando Ethereum y está diciendo que todos deberían usarlo. Larry Fink habló en la revista The Economist. Un libro mayor compartido permitiría movimiento instantáneo de capital entre fondos, acciones, bonos, reduciría la corrupción, abriría inversión a billones de personas. Y Fink argumentó que Brasil e India ya están liderando en tokenización de divisas, mientras que los Estados Unidos y Europa van muy lento. Entonces, la visión de Larry Fink es: el mundo necesita una infraestructura blockchain y esa infraestructura es Ethereum. No es competición, es inevitabilidad. Ahora viene la pregunta que tú te estás haciendo. Bro, eso es lo que necesitas entender. Armstrong dice que gane el mejor, campo de juego abierto. Galley House dice, conectemos infraestructura pública y privada. XRP es el puente. Mientras que Larry Fink dice, necesitamos una blockchain con Ethereum que ya tiene más del 65% de los activos. Eso es la infraestructura. ¿Quién tiene la razón? Todos y a la vez ninguno. Aquí está lo que pasa. Si Armstrong gana, hablamos de regulación abierta, de competencia total, entonces Ethereum y XRP compiten. Ethereum probablemente gana porque tiene unos efectos de cadena mucho más grandes. Si Galley House gana, existe pragmatismo, los puentes institucionales, los CBDCs coexistiendo con las stablecoins, entonces ahí XRP es el token bridge, el token puente. Se beneficia cuando los gobiernos, bancos y mercados privados necesitan conectarse. Y si Larry Fink gana, aparece la convergencia en una sola blockchain. Entonces Ethereum explota porque se convierte en el layer de Wall Street para todo el cumplimiento.
Standard Chartered predice que XRP podría llegar a los $8 para el 2026, 300% más de lo que está ahorita. En el 2028 podría llegar a los $12.50. Pero eso asume que Garlinghouse tiene una visión clara de ganar, que las CBDC, las stablecoins y los puentes institucionales serán el futuro. Si la visión es la de Fink, de Larry Fink, Ethereum como el layer global del cumplimiento, entonces Ethereum sube mucho más que lo que puede subir XRP. Pero aquí está lo crítico. El catalizador es el próximo evento. Hace 48 horas el Senado propuso una versión alternativa del Crypto Bill, de la ley Clarity, menos restrictiva, más favorable a las cripto que la Clarity Act. En julio del 2025 supimos que la Clarity Act pasó todo dentro de la Cámara. Ahora, el 17 de enero, Armstrong retiró el apoyo. El 27 de enero viene el voto crítico. Ya estamos a nada. Ahora vamos a ver una tabla comparativa entre la Clarity original y la nueva versión del Senado. Miren, inicialmente sí estaba permitido que tuvieran rentabilidad o rendimientos las stablecoins. Ahora dicen que no. La SEC tenía un poder expandido. Ahora va a ser limitado. Todo lo que tenía que ver con DeFi tenía restricciones. Ahora debe ser más flexible. Y antes, en la ley anterior, había favores hacia los bancos. Ahora es un campo abierto. La competencia es un campo abierto. Si la versión del Senado pasa, la Clarity será regulatoria sin captura bancaria. Ripple y XRP pueden operar libremente. La competencia está abierta a favor de Armstrong. Pero Ethereum sigue siendo dominante técnicamente, que es algo a favor de lo que opina Fink. Pero si falla, volvemos al caos legislativo, XRP sufre por la incertidumbre, Ethereum sigue adelante igual que siempre, porque tiene regulación clara en los Estados Unidos. Aquí está lo que pasa. El Senado vota con una determinación importante si los Estados Unidos permite competencia abierta en cripto o si regresamos al status quo, pero no determina si Ethereum o XRP es una mejor infraestructura. Pero aquí está lo que nadie o casi nadie está viendo. El país de Bermuda acaba de anunciar que es la primera economía totalmente on-chain, con Circle y Coinbase usando USDC. Ellos están todos montados en este nuevo bote. Pero Ripple está construyendo para gobiernos soberanos, para las CBDCs, para bancos centrales. Si los gobiernos comienzan a adoptar blockchain como infraestructura nacional, ¿quién se beneficia? La infraestructura que ya está lista, esa es la que se beneficia. Ripple lleva 5 años construyendo relaciones con bancos centrales. XRP Ledger está operando. Tokenización que ha crecido 2.200% anualmente. Si es soberanía monetaria más puentes institucionales, pues al final Ripple y XRP ganan. Si es Wall Street, necesita solo una blockchain por eficiencia, pues obviamente Ethereum termina ganando. Acá es una competencia gigante. Mira, en el 2026, que es el año donde estás viendo las tres visiones que están chocando. Armstrong habla de competencia abierta, mejor gana. Garlinghouse habla de puentes institucionales, XRP es el token. Y Fink, una blockchain para todos, donde Ethereum sería la ganadora. El catalizador es el 27 de enero. El Senado vota ese día. Y si crees que la competencia abierta y los campos de juego nivelados son el futuro, pues ahí tendremos que Bitcoin, Ethereum y XRP todos terminan ganando. Si crees que la soberanía monetaria más los puentes institucionales son los importantes, pues XRP sería el ganador. Y si crees que Wall Street necesita solo una infraestructura eficiente, pues al final Ethereum sería el ganador. Lo que sí sabemos es que en el 2026 es el año de despegue institucional. Bermuda está montado en el on-chain. Todos los CBDCs van a ir saliendo y cuando uno menos se imagine. JP Morgan, State Street, City Life ya están en blockchain. Están todos montados. Regálame un like si crees que el futuro es la competencia abierta, según lo que dice Armstrong. Coméntame, puedes poner un hashtag XRP a $8 si crees que Garlinghouse tiene la razón. Y comenta si Ethereum, o puedes poner Ethereum si quieres, lo que quieras poner, si crees que Fink está siendo profético. Suscríbete para el análisis completo de cada uno de los escenarios. Nos vemos en el próximo video. Chao.